En la oscuridad, ellos pueden acercarse. Recuerda que este programa es para mayores de edad. Si tú no lo eres, pídele permiso al adulto responsable. También recordando que este programa es meramente entretenimiento y todo lo dicho en este queda a criterio a cada uno de los escuchas. Bienvenidos a Hablando en la Oscuridad, un podcast de terror. Esperemos entretenerlos durante los siguientes minutos. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraís Vilchis. Les agradecemos por escucharnos. Los invitamos a oír este podcast con las luces apagadas. Recuerden, en la oscuridad, ellos pueden acercarse. Hola Marco. Hola Iraís. Ya es otro miércoles y seguimos con el tema de sueños, lo cual así estoy muy fascinada porque es un tema que es súper amplio. Ya nos habían dicho la semana pasada lo de, bueno, hay que hacer una serie, todavía estamos checando un poquito eso, pero este día ya habíamos un poquito hablado de que íbamos a hablar de terrores nocturnos y parálisis del sueño, lo cual a mí me encantan estos dos temas porque tenemos un montón de historias ya. Sí, me imagino. Digo, ya teníamos un programa piloto previo donde se vaciaron muchas experiencias. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo, a todos los que se toman la molestia de venirse al Discord a oírnos un ratito. Y también a todas las personas que no nos estén oyendo en directo, sino que nos estén escuchando en YouTube. Muchísimas gracias por venir a entretenerse un rato con nosotros en este nuevo episodio de Hablando en la Oscuridad, que vamos a dedicar a el terror nocturno, a las pesadillas, a la parálisis del sueño y a otros macabros fenómenos que ocurren cuando nos vamos a dormir y que lamentamos tal vez a alguno de ustedes arruinarle un poquito los siguientes minutos de su existencia, porque ya están a punto precisamente de meterse en este peligrosísimo reino de los sueños. Entonces esperamos no generarles un estremecimiento demasiado intenso. Bueno, y si lo tienen, pues ya pueden participar la siguiente sesión diciendo, me pasó eso, ¿no crees? Sí, podría ser. Primero que nada, creo que podemos arrancar con la parálisis del sueño, ¿no? Y los enormes traumas y los enormes terrores que este curioso fenómeno, digamos que provoca en la mayor parte, bueno, en las personas que lo han sufrido. Yo, por ejemplo, tengo una enorme fortuna que es no haberlo padecido, pero tengo entendido que entre el 30 y el 40%, y a veces las cifras crecen, pero el 30 y 40% de las personas en el mundo sufren de este fenómeno, y de ellas la mitad aproximadamente lo padecerán varias veces a lo largo de su vida. Claro, y de hecho en algunas ocasiones puede ser diario, Mar. Y es qué algo, horror. sí, o sea, realmente es algo muy interesante porque parálisis del sueño también está como con la definición o con el nombre de cuando se te sube el muerto, ¿no? Porque la gente asocia mucho el no moverte con un previo a ver alguna figura encima de ti, que está encima o que algo se está acercando. O sea, es súper tétrico como o sea, no solo que no te puedas mover, sino ya estás viendo cosas. Sí, y bueno, por lo que tengo entendido, digo, la parálisis del sueño como fenómeno físico ha ocurrido desde la época en la cual digamos que la psiquiatría, la psicología, la fisiología no existían como ciencias y la gente le buscaba otras explicaciones. En gran medida, los terrores como la catalepsia, el terror a ser enterrado vivo, procede precisamente de una variación precisamente de esta sensación de impotencia y de falla corporal en la cual tu cuerpo físico no responde a pesar de que el cerebro está funcionando e incluso se da cuenta de los estímulos a su alrededor. La tradición de los demonios que se subían encima de las personas, los íncubos, los súcubos, son de las primeras explicaciones sobrenaturales para un fenómeno de indefensión absoluta. Macabra sensación de que alguien recostado en su cama despierta intelectualmente, por así decirlo, pero no despierta corporalmente. Y en el caso de algunas personas pueden situarlo como una sensación de inmovilidad corporal, pero en el caso de algunas otras personas, esta inmovilidad corporal es debida a un fenómeno ajeno a ello. Casi, bueno, yo me atrevería a decir que un porcentaje de un 30% de las personas que sufren parálisis del sueño, aparte, la vinculan instantáneamente con visiones, con ya sea alucinaciones o percepciones de que el agente de su inmovilidad
es claramente ajeno a ellos, es algo independiente, es una criatura sombra mirándolos desde un rincón, o es un ser montado en su pecho, subido en ellos, que les impide reaccionar como normalmente pueden hacerlo. Claro, y de hecho, bueno, la semana pasada hemos estado hablando un poquito sobre cómo duermes y la vulnerabilidad que tienes ante esta actividad, ¿no? Y de hecho, parálisis del sueño está también como, depende de cómo te duermas, existen como muchos mitos alrededor de hacia dónde puedes entrar o qué es lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, parálisis del sueño, hay como muchos reportes en páginas que te dicen que si te duermes boca arriba y con las manos entrecruzadas como en posición de muerto, puede llegar a que tengas, o sea, más probable que te dé parálisis del sueño, que se te suba el muerto, porque eres vulnerable ante esto. O sea que hay una posición adecuada para hacerte más receptivo a este horror. Eso se me hace muy tétrico. Sí, ¿no? Y hay gente a la que le puede gustar la parálisis del sueño. No lo sé, me imagino que sí existe como esa sensación, ¿no? Si alguno de ustedes, de los que nos está escuchando, dice, ay, a mí sí me gusta, pues lo puede escribir en el chat para ir teniendo también esta interacción con ustedes. No sé por qué, pero no lo creo, ¿eh? No creo que haya alguien que diga, uy, también me encanta, ¿no? O sea, en todo caso, entenderé que habrá gente que pueda controlar eventualmente la sensación hasta volverla no excesivamente y no intolerable. O sea, por ejemplo, la gente que recurrentemente la sufre, supongo que debe de generarse alguna estrategia para minimizar el terror, para acostumbrarse de cierta manera a él. La verdad es que no me lo imagino, porque como en un programa anterior mencionábamos, debe ser uno de los momentos de mayor frustración ante la indefensión. Eres alguien que está perfectamente consciente o consciente hasta cierto punto, pero cuyo cuerpo ha dejado de funcionar, y eso debe de engendrar un horror difícil de calibrar. Las anécdotas que yo conozco están, te digo, intrínsecamente relacionadas en los tiempos modernos con dos fenómenos comunes. Las famosas personas sombra, la gente sombra, estos seres que algunas cámaras fotográficas han captado. Muy probablemente ustedes hayan tenido la oportunidad de ver estos seres insinuados, antropomórficos, estas siluetas apenas captadas por una fotografía, como una imagen desvaída o fuera de foco. Y mucha gente afirma que durante sus episodios de parálisis del sueño tiene estas criaturas a su alrededor o incluso muy cerca de ellos. Y la otra que está vinculado a un tema, yo sé que lo traigo a colación a pesar de que no ha ganado en los últimos tiempos, que es la abducción extraterrestre. Hay una gran cantidad de gente que afirma pues que estas experiencias de parálisis del sueño están vinculadas también a intentos o a abducciones de seres extraterrestres claramente diferenciables, pues, y que pueden observar efectivamente estos rostros apenas insinuados, de ojos grandes y rasgados, los ojos de los clásicos grises, de los clásicos aliens de las historias de ciencia ficción, y es como las dos características a las que casi siempre va asociado este fenómeno. De hecho, es sumamente como importante esto de ver personas o ya tener como interacción con algún ser o energía, y como dice Blazkowicz, los hombres sombras solo se pueden ver por el rabillo del ojo. Esto no es como que realmente los veas, aunque existen también varias historias de cuando empiezas a tener parálisis del sueño, porque tú estás de cierta manera en una posición vulnerable, puedes verlas de una manera más general, o sea, no realmente con el rabillo. O sea, cuando estás como en tus 5 sentidos sería la manera de observar de que hay algo cerca de ti, pero cuando pasa este fenómeno, sí puedes ver a la gente sombra encima de ti o muy cerca de ti. Y de hecho tenemos varias historias sobre gente sombra o estos grises, ¿no? Un poquito. Yo tengo una historia de José, nos manda su historia en el que dice que él ya era algo que era constante, Marco. Entonces le pasaba muy seguido y que él ya sabía, de hecho, cuando le iba a pasar, que escuchaba un sonido en su cabeza y que sabía que esto iba a pasar. Pero lo que lograba llegar a ver a veces era un rostro o una cara que cambiaba de gestos. El rostro era gris y que esta cara pasaba de enojada a frustrada a triste, y que se acercaba mucho a su cara realmente. Entonces que él ya de hecho ya sabía cuando esto le iba a pasar y que era muy constante
saber que algo estaba en tu cuarto. Se decía, es que hay algo en mi cuarto y yo sé que me va a dar parálisis y esta cosa se está acercando cada vez más. Y dices, ok, entonces también es como verlo, ¿no? Ujú. Eso me parece súper tétrico. Yo conocía una anécdota que se contaba y que al día de hoy no alcanzo a distinguir si es una historia de terror simplemente o si de verdad le pasaba a alguien, que sugería que cuando sufría de este fenómeno de parálisis del sueño, cuando la persona estaba recostada, despertaba, se daba cuenta de que no podía moverse, sentía esta presencia que se iba acercando a él, que iba avanzando desde sus piernas y hacia arriba, que iba apachurrando su pecho, a la que no podía ver muy bien, pero que se le veían, bueno, se le intuían colmillos insinuados, garras, y que le acercaba la cara a esta persona hasta junto al oído y le susurraba algo. Y que lo macabro de las personas, de la anécdota, es que esta persona insiste en que no puede recordar qué es lo que esta criatura que se le sube encima le susurra, que solo sabe que es algo terrorífico, pero que no puede recordar, que lo ataca tanto el terror que no puede recordar qué es lo que esta cosa le susurra, y que cada vez que ocurre el fenómeno tiene justo esta sensación, la sensación de que esta criatura se va a montar encima de él, va a caminar encima de su pecho, va a acercarle la cara, le va a susurrar unas palabras y luego esta persona va a poder moverse o va a despertar de esta cuasi pesadilla que le está ocurriendo. Sí, ¿no? Y es como muy importante el hecho de que qué tal si lo que te está susurrando es algo que tiene cierta relevancia en tu vida, ¿no? Es algo importante, así. Eso no me lo puedo imaginar, eso no sé, o sea, como... De otras situaciones de parálisis del sueño, que es cuando ya casi te vas a despertar, ¿no? Como dices, de que te vas a, o sea, o que ya sientes que estás despierto y viene este fenómeno, ¿no? O sea, que te estás despertando a cierta hora y de repente no te puedes mover. Y yo tengo una historia, la chica que me lo contó se llama Frida, y ella estaba en una residencia. De hecho, en este día voy a hablar 2 veces de Frida, pero una tiene que ver con parálisis del sueño. Ella lo que nos manda es que un día en la residencia estaba acostada y ya se iba a levantar y de repente no se pudo mover y que sintió como unas patitas como de gato iban subiendo por su espalda y de repente se recuesta como en la parte superior de la espalda y empieza a ronronear. Y entonces pues en su cabeza dijo, pues seguro es mi gato. Ella tiene gatos obviamente en su casa, pero en la residencia no. Y entonces recuerda que está en la residencia, dice, a ver, espérame, no estoy en mi casa, aquí no hay gatos. Cuando hace este clic, empieza a escuchar este ronroneo mucho más fuerte y lo que ella dice que tiene la sensación de que su cama empieza a brincar, a moverse. Entonces dice que lo que intenta es moverse, gritar, y lo que hace es como esa fuerza de grito, y cuando logra como romper el silencio, despierta completamente, ¿no? O sea, ya se puede mover. Y lo que le causa conflicto es esto de, yo ya estaba despierta y pasó el fenómeno, o realmente estaba dormida y empezó el fenómeno, que es algo que se da muchísimo, ¿no? Es que allí entraríamos justo en el terreno más peligroso de todo esto. Para muchas personas, y como lo decíamos la ocasión anterior, el periodo de sueño es simple y sencillamente un momento fisiológico en el cual nuestro cerebro se retira a reorganizar cosas, nuestro cuerpo descansa, repara algunos, digamos que se repara del cansancio, se oxigena un poquito mejor, baja su metabolismo para, digamos que mejor llevar algunos procesos corporales, y en ese caso podemos reducir la etapa del sueño a una dimensión estrictamente fisiológica. Pero si pensamos, o sea, como una gran cantidad de gente piensa, si pensamos que el sueño para nosotros es algo más, abre una puerta más, es otra dimensión, que nuestra inteligencia, nuestra alma, nuestra esencia, nuestra energía psíquica posibilita el acceso a otro mundo, a otra dimensión, a otra realidad, entonces todos los fenómenos del sueño tienen una dimensión, si no objetiva, sí al menos un poquito más tangible. Y o sea, el gran misterio es qué ocurre cuando nos vamos a dormir. Si solo somos materia corporal, no pasa nada, ¿no? Lo que ocurre son, efectivamente, como buenos escépticos, hablaríamos de estos procesos fisiológicos, estas pequeñas traiciones
nerviosas de nuestro propio cuerpo. Pero, ¿y si dejamos entrar en nuestra perspectiva esta otra dimensión, la dimensión de el cuerpo astral, la dimensión del alma, la dimensión de la fuerza psíquica, de la energía psíquica? Entonces, ¿qué pasa? Entonces entran en juego muchas otras cosas, entran en juego otras capas de experiencia, y eso justamente es lo que vuelve macabro o peligroso o curioso este mundo de los sueños, y lo que va a hacer que todas las experiencias que tengan que ver con él sean mucho más impactantes. Entonces, justamente por ahí es por donde creo que entrarían las primeras dudas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nos vamos a dormir? ¿De verdad es simple y sencillamente nuestro cuerpo yendo a descansar? ¿O hay una dimensión adicional? ¿Hay un mundo adicional en el que las cosas están ocurriendo, solo que están ocurriendo otro tiempo? Este misterio macabro de las personas que pueden vivir vidas completas mientras sueñan, o por lo menos tener aventuras larguísimas que se detienen coincidentemente con el sonido de la alarma de un reloj, y que llegamos a la conclusión de que tuvieron que haber empezado a ocurrir justo en el momento en el que esa alarma del reloj empezó a sonar. Y nuestro cerebro ha construido en un segundo, en 2 segundos, toda una historia, toda una existencia, toda una aventura que coincide con este sonido para despertarnos. Y en ese sentido abriría digamos que a la situación interesantísima de que el tiempo no es relevante en el mundo de los sueños, no es relevante cuando estamos dormidos. Sí, no funciona como de la misma manera. Y es que es interesante como también ver la parte, o sea, la semana pasada ya nos habían contado como el que tienen sueño recurrente, esto nos contaste es el de, a veces la realidad sueño, mundo terrenal puede coincidir y puede ser a lo mejor un poco tétrico o a lo mejor fascinante el hecho de que te pueda ayudar a resolver problemas. Uh-huh. Y te manejan mucho como la parte de decir, ok, tengo pesadillas y esto me puede ayudar a resolver a lo mejor una situación emocional o demás, pero algo que ya cambiando como a tema de terror nocturno, puede llevar a como a trastornos de sueño muy, muy grandes. Normalmente cuando hablamos de terror nocturno es el que tú estés gritando, llorando o a lo mejor hasta de cierta manera convulsionándote un poco o haciendo estos movimientos como de pecho muy rápidos en la cama que pueden durar hasta 10 a 15 minutos, Marco, uh-huh. Y la gente no puede despertar a la otra persona. Normalmente se da en niños el que tengan terrores nocturnos, pero la gente que ya es grande, pues también los presenta. Y lo que dicen es que la gente que presenta terror nocturno no lo recuerda, que son muy pocas las personas que pueden tener una pesadilla de ese estilo y que no recuerdan qué pasó, que viene también un poco a la parte de ser sonámbulo, ¿no? Terror nocturno se puede asociar un poco a sonambulismo y el que tú estés interactuando a lo mejor, y yo lo puedo ver así, con la otra realidad, la gente que está aquí lo pueda ver de cierta manera, ¿no? Que a veces la gente que es sonámbula te puede decir, es que está pasando esto, o tengan conversaciones como muy coherentes. Sí, ¿no? Sí. O sea, te digo, es al final nuestra barrera en este sentido está dictaminada por lo que creemos, está dictaminada por qué es el mundo de los sueños, hacia dónde vamos, si es que vamos a algún lado en el mundo de los sueños. Si es algo que solo ocurre en nuestras cabezas, si es una cuestión meramente, de experiencia, pues, de experiencia personal, digamos que tiene una dimensión. Si en cambio juegas a pensar que es un lugar al que todas las personas van, o sea, al que todas las personas vamos cuando estamos dormidos, es un espacio independiente de nosotros, las posibilidades se multiplican. Por ejemplo, en este juego de los terrores nocturnos, ¿no? En este juego del miedo, de las pesadillas recurrentes y todo esto. Una pesadilla recurrente que muy probablemente la gente haya escuchado, porque incluso mereció titulares en periódicos, por lo menos en las cuestiones de opinión, era que al principio del año una gran cantidad de gente tuvo la pesadilla recurrente de la Tercera Guerra Mundial. Muchísima gente reportaba estar soñando con una conflagración
mundial. Y esto tenía que ver con el clima al arranque del año, ¿no? Todavía el aislamiento por coronavirus no había alcanzado las proporciones actuales, y de lo que más se estaba hablando y de lo que más se habló al principio del año era justamente de la Tercera Guerra Mundial, que era una sensación como de terror colectivo. Todas las personas tenían este miedo, vivían con el temor y afirmaban que habían tenido sueños en donde veían ciudades devastadas, enormes campos arrasados, miles de muertos, el terror nuclear había regresado a todo el mundo. Entonces era un sueño recurrente. Ahora, después de todos estos meses de aislamiento, otra vez una gran cantidad de gente se está reportando que hay un cambio en la manera en la que la gente ve esto, en la que las personas están soñando. Hay una nueva pesadilla que está golpeando a una gran cantidad de personas, y también ya mereció titulares en columnas de opinión y cosas por el estilo. Hay una gran cantidad de gente que golpeada por el terror de lo que está ocurriendo, está empezando a verle a esta situación de pandemia dimensiones exageradísimas. Todo tiene que ver con el clima emocional de una gran cantidad de personas. ¿A qué voy con esto? A que antes de que estas dos cosas ocurrieran, la gente soñando, por ejemplo ahora, ¿no? Que teniendo sueños a los zombies, donde son los últimos habitantes sin COVID-19 en el mundo y huyen del resto de la población que los persigue por esto. Y que puede sonar como chistoso, pero hay mucha gente que lo está soñando y lo está soñando con terror. O de el sueño de la Tercera Guerra Mundial. Una serie de comentarios menos conocidos entre foros de personas que pues, se dedicaban a postear asuntos de menor interés o simplemente cosas curiosas, afirmaban que durante todo el año pasado, durante todo el año 2019, una gran cantidad de gente tuvo un sueño muy curioso, tenían un sueño recurrente muy curioso, que era un sueño en el cual deambulaban por un laberinto, un subterráneo o una habitación, una serie de habitaciones interiores y de pasillos interiores, y que estaban persuadidos de que algo los perseguía dentro de este laberinto, que había algo de dimensiones gigantescas que estaba avanzando detrás de ellos. Y cuando alguien narró este sueño en un post, muy probablemente de 4chan, surgió una segunda persona que dijo, yo también. El problema de 4chan es que luego no podemos tenerle mucha confianza, ¿no? De lo mismo entra una gran cantidad de gente a trolear que personas que cuentan experiencias reales. Pero el asunto es que se llenó el post de personas que decían que ellos también soñaban estar perdidos en un subterráneo, perdidos en una suerte de laberinto y persuadidos de que algo los estaba persiguiendo. Y esa sensación paranoica fue previa a la pesadilla colectiva de la Tercera Guerra Mundial, fue previa a la pesadilla colectiva de la pandemia. No tenía una justificación clara, si lo quieres ver así, no había en el aire ninguna cosa que la justificara, no como al principio del año, donde la tensión entre Irán y los Estados Unidos de repente pareció abrir la posibilidad de una guerra mundial, o en este momento que estamos viviendo en un periodo de aislamiento que justifica precisamente esto. No es así. En el caso de este sueño colectivo que mucha gente parece o afirma haber tenido, y en todo caso, no sé, igual y hasta alguien de la gente que nos está escuchando tuvo un sueño parecido a lo largo del 2019 de ese estilo, un sueño de subterráneo y persecución. No probaría nada, pero nos daría una dimensión de que tal vez más gente de la que lo pensamos lo soñó, pero no tenía una justificación, no había una razón para la que la gente estuviera soñando algo de ese estilo. Y se dice que son muchas las ocasiones en las cuales la mente colectiva, el inconsciente colectivo de las personas anticipa una tragedia, anticipa una desgracia. Sí, y era lo que comentábamos, ¿no? La vez pasada de como sueños premonitorios. Uh-huh. Que se puede dar mucho, ¿no? Pero Marco, por ejemplo, de eso del sueño de laberintos, yo digo, no fue en el 2019, pero sí he tenido un sueño que es muy recurrente como en una, no sé si sea como una casona o una mansión, porque nunca estaba en una mansión, pero sí estaba en casa, era una casa muy grande, y este sueño yo lo empecé a tener yo creo que como a los 6 años, y se ha repetido durante varios años, no consecutivos obviamente, pero en mi sueño hay laberintos, y siempre sé que hay, o sea, son como pruebas a pasar, ¿no? O sea, es como encuentra lo que no está como acorde a esta librería. Y en el sueño algo que era muy preocupante, y yo siempre despertaba con mucha desesperación, es que el dueño de la casa siempre me quitaba algo, o un recuerdo, o
a un objeto que yo quería mucho. Entonces era muy frustrante y hasta la fecha y el día de hoy yo lo puedo decir muy sinceramente, cuando yo empiezo a soñar eso, es decir, sé que estoy dormida, pero es muy frustrante porque sé que al final voy a perder. Nunca he ganado, lo he soñado como 7 veces, los escenarios cambian, lo que no cambia es la casa y el personaje principal. Entonces, no sé si tenga que ver un poquito como esto de sobrevivir o vengan como en situaciones un poco caóticas como ahorita, Ujú, pero pues estamos viviendo como años, 2019 y 2020 no fueron así, uy, los wow, bueno, 2020 apenas lo estamos llevando, ujú. pero digo, no sé si alguien de los que nos está escuchando ahorita ha tenido este tipo de sueños, ¿no? De que digas, ok, es como una prueba de qué estoy huyendo y demás. Sí, y fíjate, aparte es muy curioso, ¿no? Cuando en un sueño no tenemos conciencia de toda la información, ¿no? Cuando llegamos a una pesadilla y no nos damos cuenta de por qué estamos en la situación. Entonces, actuamos en consecuencia o continuamos jugando, por así decirlo, pero no sabemos muy bien a bien cómo fue que nos metimos en ese problema. Derivando precisamente, ¿no? De los terrores nocturnos, de las pesadillas recurrentes, de los sueños colectivos, de todos estos, digamos que todos estos fenómenos que nos permiten atisbar en todo caso que el sueño, por la razón que ustedes quieran, es un momento muy importante y es un momento que lo mismo nos puede provocar una gran cantidad de placer y una gran cantidad de sensaciones agradables que sumirnos en el terror más absoluto. Cualquier persona que se haya levantado gritando de una pesadilla sabe más o menos a qué me refiero. La potencia de un mal sueño se te queda y se te queda incluso como una sensación, ni siquiera puedes definirla en términos de palabras, ¿no? No puedes, hay gente que dice, soñé anoche con un payaso macabro, ¿no? ¿Y qué te hacía el payaso? Nada, nomás abría yo la puerta bueno, abría yo mi ventana en mitad de la noche, me asomaba y el payaso estaba afuera saludándome y esta sola imagen me dejó mal cuerpo todo el día, ¿no? Todo el día estuve sintiéndome mal, lo que probaría que en todo caso la sensación de terror no apela a tu intelecto, no apela a un razonamiento, sino que ataca directamente a fibras mucho más sensibles. Por eso el terror es una sensación tan duradera y por eso es que nos resulta tan atractivo y fascinante al mismo tiempo que nos repele. Las pesadillas, pues, son algo que quien no ha experimentado, probablemente, escuche y encuentre fascinantes. A mí me pasaba, yo lo dije creo que en el programa pasado, yo tuve mi periodo de tiempo en el cual sufría de pesadillas, pero mis pesadillas me parecían muy interesantes y no me despertaba gritando, sino que me emocionaba, era como sentirme partícipe de una película de terror. Y solo cuando estas pesadillas implicaban cosas muy banales, cosas muy sin importancia, eh, la muerte de un ser querido, digamos, por ejemplo, encontrarme perdido simple y sencillamente, era cuando estas pesadillas se volvían desagradables. Y era porque eran sueños que me molestaban mucho, que me aterrorizaban mucho, pero a un nivel muy personal, tocaban una fibra mucho más cercana y mucho más doméstica. Pero cuando eran pesadillas de calabozos, de hordas de muertos vivientes, de vampiros escondiéndose en la sombra, me parecían emocionantes y excitantes, no me parecían desagradables. Entonces entiendo que haya una gran cantidad de personas que oiga el concepto de pesadilla y diga, ¡ay, qué interesante! ¿No? Me gustaría tener una pesadilla. Ay, no sé, Marco. Y en el momento en el que la experimentas es cuando dices, no, no es cierto, la pesadilla no, es todo menos agradable. Sí, no, para nada. De hecho, hablando de pesadillas, voy a contar la otra historia de Frida. Venga. Frida, en esta residencia que les comentaba, era residencia de investigación, a pesar de que era un cuarto que era de ella, el baño era compartido, ¿ok? En el baño eran 3 baños, 3 regaderas, 3 lavabos. Entonces, lo que ella nos narra es que una noche ella se para al baño y pues empieza a lavar los dientes. Al momento en el que va hacia enjuagarse la boca y alzar la cara hacia el espejo, ve que atrás de ella hay una mujer. La mujer realmente se veía muerta, llevaba un vestido blanco y lo que hace ella es tocar el hombro. Le toca el hombro y la sensación que tenía era realmente como es que está muerta. Esta mujer la jala hacia el pasillo daba a los cuartos, a los diferentes cuartos individuales, y la cabeza en Frida dice, me va a llevar y no voy a regresar. Entonces lo que hace
Frida es sacudir la mano para que la suelte y le grita ¡ah! Y entonces dice que de regreso recibe un grito igual y que en ese momento este ser explota y ella despierta y dice, ¿qué pasó? Eran las 4 de la mañana, Marco, cuando pasa esto. Normalmente a esa hora despierta Frida, pero se le hizo como muy extraño como esta situación. Obviamente ya no sale al baño a esa hora, espera que algún otro residente, algún otro médico, pues vaya al baño para decir, pues no estoy solita, porque realmente sí es tétrico como el que tengas que salir de tu cuarto a un baño exterior y ya regresa. Pero dice que esa pesadilla fue algo que le dio terror realmente, o sea, despertar y saber que estabas como en el mismo lugar donde pasó la pesadilla, no está padre. No, no soy en absoluto padre. Entonces, sí es como un poco complicado. No sé si los que nos están escuchando han tenido una historia o una pesadilla que sea en el mismo lugar donde estén durmiendo. En el mismo sitio, quién sabe, ¿eh? O sea, no lo sé. Ahorita que cuentas todo esto de los digamos que de las pesadillas a este nivel, pues, me trae a la memoria uno de estos pequeños cuentos. Hoy mira, Yuri dice que tiene varias horribles, entonces igual y si quieres lo invitamos, pero digo, me recordaba mucho de estas microhistorias de terror clásicas donde la gente tiene sueños recurrentes, pero si quieres, no sé si Yuri quiera contar algo, desbloqueamos el micrófono y lo invitamos a participar. Ok. Si él quiere. Listo, Yuri, ya puedes hablar. Hola, ¿se escucha? Perfectamente. Ok, tengo 2 o 3 porque no sé si a varias personas les pase, pero para mí es muy común que ciertas cosas que están pasando como en la vida real se me meten en la cabeza mientras estoy dormido y las empiezo a como incorporar dentro de mi sueño. Recuerdo, por ejemplo, uno de los como que más me impresionaron, que no fue como necesariamente en mi casa, porque los de mi casa son los que me asustan más, es que yo estaba trabajando en alguna de las islas donde trabajo en el norte, y pues aquí rentamos casa, pero resulta que estas islas son muy ventosas, la mayoría de las veces. Entonces, llevaba como 3 días en el lugar, ya según yo me estaba acostumbrando a que el viento moviera las ventanas y moviera las puertas, pero en un punto yo me soñé dormido, o al menos acostado, y se escuchaba literalmente como si alguien estuviera agarrando la puerta y la estuviera moviendo como de adelante hacia atrás por desesperación, pero realmente era el viento, ¿no? La cuestión es que en mi sueño lo que según yo estaba agitando la puerta era mi compañera de trabajo porque se estaba incendiando la casa y ella estaba encerrada y no podía salir de la casa. Habían 2 puertas, la puerta como general y una puerta que estaba en mi cuarto, y pues de mi cuarto podías simplemente salirse al patio y ya sin problema. Y pues en mi sueño ella gritaba para que le abriera y le ayudara, pero yo no me podía parar tampoco de la cama porque estaba muy sacado de onda, y sí veía como fueguito en el borde de la puerta, escuchaba a mi compañera gritar y empezaba a ver pues el humo y las llamas ya también estaban como que entrando a mi cuarto, y me desperté así bien sacado de pedo. Ya después me di cuenta de que pues, lo que realmente se movía era el viento, mejor dicho, que estaba moviendo la puerta, pero sí me salía así todo coleado un ratito a abrir puerta, ver que nada se estuviera quemando, pegarme como a la puerta de mi compañera para al menos escuchar que estuviera respirando o roncando, y ya no me pude dormir. Me habré parado como a las 4 de la mañana esa vez y ya me tenía que parar a las 6 para ir a trabajar, entonces solo me acosté en mi cama, muy sacado de onda por lo que había soñado, y ya el otro día fue como del, oye Ale, adivina qué soñé, porque entre casátulas y San Manzanas, de eso de que cuentes tus sueños para que ya no pasen. Generalmente cuando tengo esas pesadillas, o al menos eso era algo que me decía mi abuela cuando era pequeñita, con las pesadillas que me sacan mucho de onda porque parecen realistas, sí intento como contárselas a alguien cuando me acabo de despertar, o escribirlas en Facebook. Un par de personas ya las habrán leído. Y así sí he tenido varias. Sí conozco la tradición de contarlo para que se cebe. Ajá. Sí. ¿Quieres platicarnos otra? El micrófono está abierto, ¿eh? Hay otra que a mí me sorprendía mucho. Generalmente cuando a mí me pasa algo en los sueños es como, bueno, pues ya, ¿no? Estoy teniendo una pesadilla, me acabo de ver una pata, me acabo de caer de un árbol o algo por el estilo, y no hay bronca porque me pasó a mí. Ahorita justo estoy, pues, en la casa de mis papás, en donde hay una ventana que da hacia el exterior, pero se alcanza a ver parte del techo. Recuerdo que una vez, cuando iba en la prepa, creo, sí, debí de haber andado en la prepa, soñé que nos intentaban secuestrar, así literalmente, que yo estaba acostado en mi cama haciendo, y de repente veía como un tipo se asomaba por el techo a la casa y como que le indicaba a otra persona que pues ya lo habían visto, que ya se metieran, y nos rompían la ventana como hacia abajo, la que da al comedor, y se metían los tipos literalmente como con armas a amedrentar a mi familia, a amedrentarme a mí, y
en un punto había como, así literalmente de noche y en pijama, salir, subirnos a sus coches para andar literal de cajero automático a cajero automático sacando como dinero, mientras gritaban y le pegaban a mi papá, por ejemplo, o nos amenazaban con armas. Y también de esa vez, recuerdo que ya hasta después de mucho tiempo me di cuenta de que era un sueño porque pasaba algo absurdo. Ahorita no me acuerdo qué fue, pero la mayor parte del sueño yo estaba muy en la idea de que era como algo real, que alguien había entrado a la casa, nos había secuestrado y estaba pues dándonos baje como con los ahorros que teníamos en tarjeta o sacando cosas con la tarjeta de crédito y cosas por el estilo. Ese es como de los pocos sueños que realmente no me han dejado dormir como por un tiempo, porque aparte fue durante el periodo de Calderón, creo. Entonces, sí, güey. Sí, Perdón. eso suena como a una perfecta justificación de, y les voy a decir algo, fue en un periodo en el que era perfectamente plausible que ocurriera. Sí, no, y ya después lo analicé, o sea, sí creo que fue porque te inundabas de noticias en donde ya habían secuestrado a alguien, ya habían matado a alguien, la guerra contra el narco ya estaba bien pesada. Entonces, neta, yo soñé que habían secuestrado a mi familia pues, conmigo y se puso muy culero. O sea, esa vez también me desperté en la noche y fue como de, a ver, ya estoy en mi cama, no hay como tanta bronca, estoy completo, no están las ventanas rotas. E igual, ¿no? Fue como me paro fuera del cuarto de mi hermana para escucharla, voy y abro la puerta de mis papás para verlo y ya, como que pude estar en paz ese rato. Pero sí lo estuve soñando varias veces. Sí lo estuve, perdón, repasando varias veces. Sí, entiendo esa. Ajá. Si hay alguien más que quiera contar algo, porque siento que monopolizo esto. No te No, no te preocupes, no preocupes. te preocupes, pero te agradecemos mucho la anécdota, ¿eh? Muchas gracias, Yuri. Va, un gusto. Igual, gracias, Yuri. Sí, también algo que es así como súper importante es esto que decías, ¿no? Cuando son pesadillas que son recurrentes a tu familia, ¿no? Que a lo que le pasaba un poquito a Yuri, ¿no? Que sabes que son gente cercana es cuando puedes despertar como más agitado. Y Yuri me acaba de recordar una historia que yo tenía yo 15 años, Marco, Ujú, y adelante. cuando vivía con mi mamá, mi cuarto tiene una ventana que da hacia la calle. Y yo estaba soñando que algo me perseguía. Y de hecho vi literalmente como era un tipo, o sea, era un ser que llevaba una túnica café. Y yo Ujú. empezaba como a correr entre un edificio, subía escaleras y demás. Y en algún momento esta criatura me agarra y me empieza a gritar en la cara. Cuando me empieza a gritar, lo que me despierta a mí es que tocan la ventana que da hacia la calle. Yo escucho el sonido, brinco y digo, ok, ¿qué fue eso? Porque una es despertarte de esta manera como muy agitada y de una manera muy brusca. Y dije, no, seguro también lo soñé. Y volvieron a tocar muy fuerte. Yo me asusté porque vi la hora, eran las 3 de la mañana. Y dije, hoy, ¿quién toca la ventana a las 3 de la mañana? No quise salir y como buena cobarde fui con mi mamá. Y le dije, mamá, están tocando la ventana. Y mi mamá dijo, ay, ¿estás loca? Vuelven a tocar la ventana muy fuerte. Y entonces, pues sale mi padrastro a ver quién era, y era un amigo que su mamá acababa de fallecer. Entonces fue súper tétrico porque entre la pesadilla y el suceso fue así como decir, mamá, ¿no quieres cancelar esa ventana, por favor? Hasta la fecha no la ha cancelado, sigue la ventana que da hacia la calle, pero, o sea, como tener este tipo de coincidencias también es como súper tétrico, como el de, ¿qué era eso? ¿Por qué venía hacia mí? ¿Por qué me quería como agarrar y gritar? Y Ujú. después recibir esta noticia no fue como muy grave. Pues sí, mira, Melissa dice que tiene ella un sueño que nos quiere contar. Claro, te abro mi... Adelante. ¿Me oyen? Sí, Te oímos, Melissa. Ah, ok. Te oímos demasiado bien, Melissa. Ok. Bueno, pues este sueño se los voy a contar solo así. Yo tengo una hermana más pequeña que yo. Entonces en el sueño vivía en una casa, como en el campo, bueno, como en un suburbio. Y entonces en eso cosas extrañas empezaron a pasar en la casa. Como que las cosas cambiaban de lugar y libros se caían de estantes de la nada, ruidos, risas a veces. Y entonces, pues nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Y un día que salió mi mamá, que era la única que vivía en la casa, y salió, bueno, el único adulto que vivía en la casa, porque en ese sueño yo era como un poco más joven, quedaba como al cuidado de mi hermana, y mi hermana le decía, oye, ¿no te parece muy extraño que todo esto esté pasando? Y me decía, sí, es que
tengo un nuevo amigo. Y yo le decía, ¿cómo que un nuevo amigo? Y entonces me decía, sí, lo que pasa es que básicamente me decía que había invocado algo, como una amiga. Y yo como, eso no es normal, por favor desinvócalo. Y entonces, pues resulta que se empezaba a materializar la cosa. Y entonces yo decía, pero es que, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué nos está atacando a nosotras? Y entonces agarraba a mi hermana de la mano y corría hacia el ático de la casa, que era toda de madera, y me encerraba. Y en el ático pues había un escritorio y en el escritorio había velas. Entonces cuando empiezan a tocar la puerta por fuera, porque ya nos estaba persiguiendo la cosa, se prende la vela y el fuego como que se te cae al escritorio y empieza a escribir en negro una palabra en otro idioma. Y entonces la leí en voz alta y cuando la leí me transporté como al pasado. Yo no sabía que era el pasado, pero yo era como una especie de ente ahí que no podía interactuar con la gente, solo era una observadora. Y me di cuenta de que mi casa antes estaba como en una aldea de puritanos, porque vivía en Estados Unidos por alguna razón. Entonces era una aldea hace mucho tiempo de puritanos. Y entonces en esa aldea había una fiesta y una hoguera y todo así como la gente estaba bailando y así, pero había una chica muy bonita de ojos azules que de pronto se separó de la fiesta y se fue al bosque. Entonces la seguí y me di cuenta de que agarró un animal pequeño, que creo que era un perro, y lo llevó a una casa y lo torturó. Y entonces, en eso vi como el pueblo, pues se preguntó dónde estaba y descubrió que ella no solamente había torturado animales pequeños, sino también niños. Entonces la quemaron por bruja y esa era la amiga de mi hermana. Entonces cuando regresé al futuro, la vi y era completamente verde y tenía los dedos como todos, necrotizados. Bueno, sí, y ya, ahí me desperté. Pero parece una película. Ahora que lo veo, parece este mítico este capítulo perdido de Plaza Sésamo que prohibieron pasar en Estados Unidos. Muy bien, Melissa, me gusta cómo Ok. te pirateas las cosas. Digo, me gusta tu anécdota. Me parece en todo caso inusitadamente coherente, porque tiene demasiadas capas el sueño, entonces me parece inusitadamente Sí, coherente fue muy y tengo, raro. tengo la sensación de que muy probablemente algunas de las cosas que recuerdas las fuiste rellenando con pensamientos un poco más conscientes para que, digamos que como para que tu historia tuviera una continuidad, porque si no, el sueño era una película hecha y derecha, sí, sin ninguna duda. Sí, tal vez al contarlo le di sentido a ciertas cosas. Sí, o sea, le ibas buscando tú misma alguna explicación, pero me parece interesante. De hecho, no sé por qué tengo la sensación de que conozco una anécdota similar, pero no estoy seguro, ¿eh? Tal vez ya te lo había contado. Probablemente. Bueno, muchas Bueno, gracias, gracias. Melissa. Gracias, Melissa. Y tú tenías una historia que contar, Marco, antes de las participaciones de Yuri y Melissa. Ah, sí, no. Lo que pasa es que te digo que el cuento de tu amiga Frida me recordaba uno de estos microcuentos de horror que se postean generalmente, en donde una persona dice, estoy dormido, ¿no? De repente me despierto sobresaltado. Observo a la ventana en donde una criatura de largos colmillos y enormes garras golpea la ventana con sus uñas. Pues de un instante rompe la ventana, entra encima en mí en la cama y empieza a desgarrarme el pecho con las garras, ¿no? Cuando giro la cabeza, mientras esta criatura me está matando, observo que en el reloj que tengo junto a la cama están dando las 3:23 de la mañana, ¿no? Ujú. Me despierto. Me doy cuenta de que es una pesadilla y me tranquilizo. Giro la cabeza y veo que en el reloj están marcando las 3:22 y escucho un golpecito de uñas en la ventana. Este sueño, bueno, más bien este microcuento de horror, fue por eso que me lo recordó, por esta idea precisamente de la gente que voltea a ver relojes, que se da cuenta del tiempo que ha ocurrido y ese tipo de cosas. Era básicamente por eso, pero era una narración muy chiquitita. Ah, ok. Sí. Aunque nos vamos acercando al final de nuestro programa, así que si quieres te puedo contar una historia que en realidad no es una historia que me haya pasado, sino un pequeño cuentito que hice hace muchos años, basado en algo que me ocurrió de verdad. Yo antes, cuando era muy joven, asistía mucho a las salas de cine, digamos que de cine conocido vulgarmente como de cines piojo, de cines muy, muy baratos, a ver todo tipo de películas. Salía de la escuela y me iba a buscar salas de cine baratitas. Y en un par de ocasiones me llegó a ocurrir que en mis inicios de cinéfilo, alguna película me noqueó, era muy lenta y todo, y pues me cabeceaba yo y me quedaba dormido. Y en alguna ocasión tuve esta
como esta imaginación y la convertí en una pequeña narración, pero fue un sueño duermevela, por así decirlo, en el que soñaba yo que estaba sentado en una butaca, cabeceaba un poquito mientras una película estaba proyectando. De repente notaba como que el tiempo empezaba a acelerarse muy rápidamente, o sea, todo empezaba a ocurrir como con mucha rapidez. Yo estaba sentado en el lugar, veía que la película terminaba, la pantalla se llenaba de manchas de estas que se llaman quemaduras de cigarrillo, las marcas en la cinta que servían para medir los cambios en los rollos. De repente la pantalla se iba a blanco, veía que la gente se paraba, se iba, regresaba a una siguiente función como en la época de las permanencias voluntarias, iniciaba otra película, pero todo estaba ocurriendo a cámara muy rápida y esto pasaba una y otra vez. Estaba yo en este duermevela y de repente notaba que la pantalla se iba a blanco y luego dejaba de proyectar la película y luego la pantalla empezaba a deteriorarse, a sufrir agujeros y desgarrones y empezaba yo a voltear y el asiento frente a mí empezaba a sufrir deterioros, se empezaba a descarapelar o a descoser y de repente empezaba yo a ver cómo las cortinas del cine empezaban a colgarse y a desgarrarse y veía yo una acelerada descomposición por el tiempo a mi alrededor. Y recuerdo mucho que lo último que hacía yo era que yo quería despertarme, trataba de levantarme, pero cuando bajaba la cabeza notaba que lo que estaban recargado a los lados, en los posabrazos, eran 2 brazos esqueléticos, ¿no? Y decía yo, chin, entonces soy una calaca, ¿no? O sea, yo ya estoy muerto y estoy viendo cómo se deteriora todo a mi alrededor. Y por eso es que tiene su componente ridículo. Lo único que yo atinaba a pensar en ese momento, y así es como hice el pequeño cuentito, fue que esta calaca sentada en mitad del cine que era yo, pensaba una y otra vez insistentemente diablos, me quedé dormido al final de la función, ¿por qué nadie me despertó? ¿Por qué no vinieron a sacudirme y a decirme que las películas ya se habían acabado? Entonces, es como cuando pienso en sueños, es como la imagen más recurrente que tengo de ensoñaciones posibles, que son como una pesadilla simpática, porque no son realmente una pesadilla, nunca me causó realmente miedo, me parecía muy curioso, pues, y lo pensaba una y otra vez. ¿Y no crees que también es como, digo, somos entes sociales y de cierta manera como el hecho de un olvido da miedo, ¿no? O sea, que la gente te olvide. Ajá, fíjate que yo no le daba tanto esa dimensión. Yo acostumbré durante una gran cantidad de tiempo de mi vida a ir al cine solo. Me gustaba mucho. Luego hay otra época de mi vida en la que ya tuve una pareja con la que comparto pues las películas y entonces vamos generalmente juntos, pero sigo reteniendo esta sensación agradable de ir al cine solito, comprarme mi café y ver películas sin nadie más en la sala. Es algo que disfruto muchísimo. En algún momento de mi vida, cuando tenía pensamientos más macabros, yo asumí, y al día de hoy creo que eso sigo asumiendo de cierta manera, que si hay una forma en la que me gustaría morirme, podría ser esa. Sé que voy a dejarle un gran problema y un enorme susto a los acomodadores si es que en alguna ocasión llega a ocurrir que me quedo yo sentado muerto por un ataque cardíaco o alguna cosa por el estilo, me asfixie yo en palomitas, y me quedo yo sentado en el asiento. Le va a ser traumático a la persona que venga a decirme, oiga, ya terminó la película, hay diablos, este tipo está muerto, pero que a mí personalmente no me desagradaría morir en un cine. O sea, me parecería una cosa curiosa y una cosa que no me desagradaría del todo. Si pudiera escoger un lugar para, por ejemplo, convertirme en fantasma y deambular, el cine sería un buen lugar. Me gustaría ser un fantasma de sala de cine. ¡Qué horror! Y en todo caso, lo único que pienso es que me gustaría, si fuera posible elegirlo, terminar de ver la película, o sea, no morirme a media película, porque entonces creo que lo único que voy a tener es la desagradable sensación de maldita sea, no me voy a enterar en qué termina esto. Claro. Uh-huh. Y vas a estar penando en los cines por no Ajá, poder sí, preguntándole a la gente en qué termina Avengers 7. Y entonces todo el mundo dirá, pues no sabemos, señor. No, Avengers 7 está demasiado cerca. Yo diría así como Avengers 30. Ahí estoy dispuesto perfectamente a morir. A morir, sí. En ese momento estoy dispuesto a morir. Okay. Me parece bien. Yo quiero que seas inmortal. Tú dices que no te gusta la inmortalidad, pero bueno. Uh-huh.
Ya es la 1:02, Marco. Sí, pues vamos despidiendo si gustas. Y no sé si tú tengas otra historia que quieras compartir, alguien de los escuchas que nos quieran igual decir, sabes que yo tengo una historia, me gustaría compartirla en cuestión de sueños. A mí me gustaría compartir una que me pasaba recurrente también igual a mí, niña que le pasan todas las cosas sobrenaturales. Es igual en casa de mi mamá, también fue como a la edad de los 15 años, no sé, etapa pubertad rara. Y lo que pasaba mucho es que yo tenía esta parálisis del sueño, por ejemplo, pero yo veía como un manto negro que subía por mi cama. Razón también de la regla número N que se los comenté en algún momento de enrédate los pies en las cobijas, era eso, ¿no? Porque para mí en mi cabeza era no darle pie entrada a tacto directo, ¿no? Entonces, yo igual que la historia de José, yo sabía que iba a empezar como la parálisis del sueño. Es algo que tengo con él en común de que escuchaba como un sonido y sabía que iba a pasar, pero yo sí recuerdo tener los ojos abiertos, no poderme mover y ver esta como manta, cosa viscosa negra subiendo a mi cama. Y la última vez que pasó es que empecé a escuchar como este sonido de... Intenté lo más posible despertarme, mi apagador estaba al lado de mi cama, entonces lo que hice fue como levantarme e intentar tocar el apagador para prender la luz. Me dejo de mover y con todas mis fuerzas intento como presionarlo, lo presiono, obviamente me voy de cara hacia el piso y ya. Después de eso, puedo decir que tuve un ratote de tener fobia, bueno, generé la fobia de dormir con la luz, bueno, de dormir a la oscuridad absoluta, ¿no? O sea, sí es como, si tengo que tener un foquito, o tiene que entrar algo de luz de la calle, o algo, porque si no, no puedo dormir. O sea, le tengo mucho miedo a esa oscuridad densa en la que no, o sea, pones tu mano enfrente de tu rostro y no la puedes ver. Ok, bastante tétrico. ¿Quieres que le demos chance a Valeria y con eso cerramos nuestro programita? Pues les comentaba, no es una historia, es más bien una sensación que tengo recurrentemente después de ya sea tener un episodio de parálisis del sueño o entrar en una pesadilla así que sí me conmueve y que sí me aterra. Es que estoy abriendo mis ojos apenas y siento que el sueño me atrae y trata de arrastrarme, de regresar a él. Entonces eso aumenta más el pánico y el terror y es una desesperación muy grande el no cierres los ojos, no te duermas porque vas a regresar o puede ser peor. Tal vez ya no despiertes. Entonces, sí me altera bastante. Y sí trato de, no sé, abrir los ojos, levantarme, refrescarme, no sé, lavarme la cara, a estar alerta. Y cuando siento que el peligro pasó, cuando el sueño ya no me trata de arrastrar, es cuando puedo regresar a dormir. Si es que, bueno, es una hora extraña en la madrugada para estar despierto. Así, si es que es una hora conveniente para irte a dormir, como las 12 del día. Exacto, las 6 Muy de la bien. tarde. Sí, muy bien. Fíjate, en este caso que digas que es recurrente para ti la parálisis del sueño y todo eso, sí me da como una dimensión adicional de horror al hecho, pues, o sea, porque implica que tus sueños tienen, bueno, y estas ensoñaciones pesadillescas tienen muchísimas dimensiones. Si efectivamente experimentas la parálisis del sueño, tienes la sensación de que el sueño es un vórtice o un ente, dependiendo de que es capaz efectivamente como de atraerte o tragarte, sí debe ser bastante terrorífico y entiendo por qué hace un momento en el chat reaccionabas con un de ninguna manera es algo que utilizaría yo como mi montaña rusa personal. No, y es que también recordando que pues todas estas energías están como en el entorno, ¿no? Y recuerden que pues nunca están solos, es algo... O sea, y curiosamente, aunque yo pueda estar muy alterada a minutos antes de dormir, una vez que el sueño me vence, yo duermo tranquilamente. Muy interesante, te lo agradecemos mucho, Valeria, o sea, seguro que le vas a generar pesadillas a un par de personas con esta sensación, pero muy interesante, te lo agradecemos mucho. Oh, bueno, aquí estamos para traumatizar gente. Gracias, Vale. Y bueno, ahora sí, muchas gracias a todos los que participaron. No sé, Marco, si tú tengas como otra historia que quieras No, contar. yo creo que esta es una buena sensación para que nos vayamos a descansar, nos cubramos con nuestra protectora cobija y nos preparemos para el abrazo del sueño. Claro. Bueno, esto fue Hablando en la Oscuridad, temas, sueños. Mi nombre es Irais Vilchis. Mi nombre es Marco Antonio Santiago.
les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestro Facebook, ahí aceptamos sugerencias, historias que nos quieran contar, participaciones de cualquier tipo, sugerencias de temas o de cosas que les gustaría escuchar. Denos like en todas nuestras páginas para que sepan que ahí existimos. Sí, nos ayudarían muchísimo. Y tomando esto también como ya sueños, Marco, algo que me gustaría como decir, sueños nos da mucho paso a ovnis, Marco, porque también lo que hablábamos la sesión pasada es que a veces la gente amanece con marcas. Black Kowitz nos mencionaba hace ratito que pues abducciones de alienígenas sí dejan normalmente marcas físicas. La semana pasada hablamos que hay gente que despierta con marcas, con los pies con tierra o sucios, etcétera. Entonces creo que sueños nos da paso a hablar sobre ovnis, ¿no crees? Pues no lo sé, sobre todo porque ovnis es una laguna profunda y sin fondo. No es lo mismo ovni, objeto volador no identificado, una lucecita en el cielo, que el amplio mundo de las abducciones, que ya son, dando por sentado que eso que vemos en el cielo es una inteligencia extraterrestre que viene por nosotros. Entonces, pero caray, si gustan, ya no hacemos ni votación, yo me sumerjo sin ningún problema en el universo de la ufología, de la ovnilogía, como ustedes quieran llamarle, con singular entusiasmo. Yo me sumo también. Sí, Creo entonces. Sí, eso, y que bueno, OVNI ya tuvo sus votos también, y creo que mucha gente dijo sí, OVNI, ganó Duendes primero, después Sueños, pero creo que Sueños nos da también paso a esto. Creo que es algo muy interesante, porque también en algún punto hay gente que puede soñar con ovnis, con seres de este tipo, y decir, ¿fue un sueño o fue real? Y te queda esa duda. Ajá, a menos que tengas pruebas como arañazos en la mano o microchips insertados debajo de la piel. Bueno, los arañazos en la mano también creo que te lo pueden hacer otros seres, pero pues creo que ovni será nuestro siguiente tema. Bien, entonces, pues si quieres, ya terminamos de despedirnos después de haberlos invitado a que nos sigan en nuestras redes y de agradecerles el haber estado pasando estos minutitos con nosotros, que esperamos haberles hecho agradables. Una vez más, nos despedimos. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraíz Vilchis, y recuerda, en la oscuridad ellos pueden hacer.